Fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A Fondo con Amador Rodríguez Lozano. Amigas y amigos, bienvenidos a otro programa de la serie. Hoy es un programa que tiene pues grises y rojos. Primeramente, pues estamos muy contentos porque regresó el hijo pródigo. Miren, aquí me acompaña Alfredo Estrada Caravantes, quien se había ausentado algunos días por cuestiones de trabajo, pero hoy ya nos acompaña nuevamente. Esperamos que sea todos los programas. Pero si no, cuando quiera venir, es bienvenido siempre. Su opinión es extraña en este programa. Pero también es agridulce, amigas y amigos, porque en esta semana murió un gran amigo mío, quien era amigo desde la secundaria. Él y yo estudiamos en la secundaria para trabajadores número 42, donde estudiamos los que ya estamos grandes y queremos seguir estudiando. Se murió por un accidente mi querido amigo, hermano Marcelino Hidalgo Silva. Y voy a comentar con ustedes porque Marcelino, independientemente de que todo el mundo lo conoce en la universidad porque perteneció a la primera generación de abogados de derecho de aquí de la universidad, antes no había carrera de derecho en la universidad, Marcelino era un líder, un hombre que le interesaba mucho siempre apoyar a la gente. Me han llegado muchos mensajes a mi Face y todo el mundo dice, sí, Marcelino siempre nos ayudaba, siempre estaba con nosotros. Y bien, pues así es la vida. Este miércoles de un infarto murió en San Diego Marcelino Hidalgo Silva, pero además, independientemente de que Marcelino fue mi amigo entrañable, Marcelino fue muy importante para una de las grandes instituciones de Baja California. Marcelino y yo fuimos dirigentes estudiantiles en la Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Yo venía de la 42 y había sido presidente de la Sociedad de Alumnos, y Marcelino estaba en segundo año y iba a formar un equipo de trabajo. Por ahí está Marcelino, ojalá le pongan un círculo a donde está, y ahorita comento esta foto. Entonces, me invitó a participar en su planilla como secretario de acción o de conflictos estudiantiles. Me costó mucho trabajo porque yo quería dedicarme mucho a nada más estudiar, pero bueno, pues de todos modos Marcelino me convenció a través de un amigo, Víctor Herrero Otero. Y entonces tuvimos una etapa extraordinaria en la preparatoria, porque era una etapa donde la preparatoria estaba apenas consolidándose como la institución que hoy es. Hoy ustedes las ven ahí y ven que salen las niñas con falditas y las instalaciones. Pero en ese tiempo estábamos en lo que era el recinto del casino. O sea, yo tomaba química en los baños, donde eran los baños de vapor. Wow. Y eso porque le pedí de favor al entonces director de la prepa, por cooperación, se pagaba, Jesús Ruiz Barraza, que si me daba ese salón para química, porque no teníamos lugar para química en la secundaria. Entonces eran salones viejos donde habían sido los bungalows, donde habían sido los baños, donde había sido la alberca. Los vestigios del casino. Los vestigios del casino, sí, efectivamente. Pero aquí en esta conferencia, Marcelino narra ahí a los alumnos de la preparatoria cuando se celebró el 45 aniversario, que él, siendo dirigente de la prepa, yo todavía no entraba en la prepa, se encabezaron a un grupo de alumnos que subieron la rampa, que ahora que ya se dicen que ya se la robó, ¿cómo se llama David Saúl Guaquil. Bueno, esa rampa era la rampa de entrada a la escuela, y por ahí se fueron, y enfrente de donde está el libro de texto, detuvieron el camión del presidente Echeverría,
Estaba de gira aquí. Estaba de gira aquí en 1971. Fue un acto muy arriesgado, pero como se tenían antecedentes que Echeverría Escuchaba a los jóvenes. escuchaba a los jóvenes y quería recuperar la confianza de los estudiantes, pues se baja Echeverría un poco molesto, ¿no? Y todos los alumnos le dicen, acompáñanos a que vean nuestras instalaciones. Y bueno, ya cuando ve Echeverría dice, pues ¿cómo aquí estudian? No. Ojalá hubiera yo conservado fotografías de cómo estudiábamos ahí. Entonces, en un gesto que fue muy importante para la prepa, iba ahí el director de ICA, ¿no? Entonces era el que construyó la zona del río Tijuana. Que por cierto, Marina, tú dijiste que el segundo piso es la obra más importante de Baja California, pues se ve que no conoces cómo era Tijuana antes de la canalización del río. Sí, entonces, no, hombre, Cartolandia y todo aquello. es una nueva Tijuana, yo creo que esa es la obra más importante, pero no quiero meterme a discutir con Marina, cada quien sus apreciaciones. Pero entonces el presidente le dice al director de ICA, a ver, ¿por qué no nos das 6 millones de pesos, 2 para la prepa, 2 para el TEC y 2 para la universidad? Ah, pues está, entonces 2 millones. Entonces cada quien utilizó los 2 millones como quiso, ¿no? La del TEC, la universidad. Que era un dineral aquel entonces, Era mucho ¿no? dinero, sí, claro. Entonces, yo recuerdo de esto porque yo ya entonces ya empezaba a estar en la escuela. Mire, en esta gráfica fuimos a ver al presidente Echeverría para agradecerle las gestiones a favor de la federalización. Ya para entonces Marcelino ya no era el dirigente era yo. Aquí, pero ven, ahí está Marcelino en el círculo. Pues en ese tiempo usábamos el pelo muy largo. Luego está el ingeniero Gilberto Ruiz Almada, que en ese tiempo era oficial mayor de la presidencia, después fue subsecretario de ejecución aduanal, lo que antes era el SAT, y por cierto, a través de él, porque me hice muy amigo de él, les conseguimos a Marcelino, a Víctor Herrero Otero y a alguien más unos puestos de inspector fiscal aquí en la prepa. Y luego está el profesor Víctor Flores, que en ese tiempo ahí está con su cara muy elevada, era el dirigente de los maestros de la prepa. Y luego estoy yo ahí greñudito con mi barba. ¿No? Y luego está el presidente Echeverría. Luego muy joven está el profesor Luis Barraza y luego el profesor Mario Ortiz Villacorta. Y luego está le decíamos el Pifitas, estaba en el departamento de obra social, era buenísimo para el básquetbol, se apellidaba Flores. Bueno, fuimos a ver al presidente para agradecerle la federalización, pero me adelanté mucho por la foto, pero ya nos dieron esos 2 millones y entonces vino las que construyen las escuelas a nivel nacional, que casi siempre te roban. Oye, les vamos a construir. Entonces el profesor Barraza dijo, no, lo vamos a construir nosotros. Y había un profesor ahí que daba clase en obras civiles, no me acuerdo cómo se llamaba, y él dirige la obra. Entonces con 2 millones de pesos hacen todos los salones que están alrededor de la... Sí, que es impresionante. Que es impresionante. ¿No? Y la dirección, la plaza... En la cabecera. Que le llamamos la plaza cívica, pero la plaza cívica era pura tierra. ¿No? Entonces, todo como lo ves ahorita, se hace con 2 millones. Wow. Y luego después, el 2 de diciembre del 73, vuelve otra vez Echeverría. Pero ahora ya viene en una visita programada a ver lo que hicimos con los 2 millones de pesos, ¿no? Creo que nos estuvieron desde las 2 de la tarde hasta como las 10 de la noche que llegó, ¿no? Pero había una disputa sobre la federalización y Marcelino y su grupo, Ochoa, ya se me olvidó su nombre, Ochoa, un güero, el padrino, un grupo de gentes de izquierda, y el Marcelino estaba en ese grupo de trabajo social, ¿no? Hicieron una manta
y la escondieron porque el Estado Mayor no te deja que levantes mantas cuando está el presidente, ¿no? Porque es muy peligroso para francotiradores. Y entonces Marcelino, que era el presidente de la Sociedad de Alumnos, habla, ¿no? Y entonces en su discurso, que no me acuerdo realmente qué dijo, yo creo que ni él, pero entre otras dice: señor presidente, le pedimos la federalización de la escuela. Y entonces se levantan las pancartas. Entonces el presidente dijo unas palabras que más o menos así dijo, que no se me olvida. Dijo: mientras sigan con la estrategia de dar trabajo antes de pedir cosas, siempre tendrán el apoyo del presidente de la República. Y desde este momento declaro federalizada la Escuela Preparatoria Federal Lázaro Cárdenas. Pues ya sabes, no, eso cambió a la ciudad incluso, ¿no? Entusiasmo, porque en ese tiempo pues había como 400 alumnos, ahorita hay como 5,000, no más, y es gratis, y tienen las mejores instalaciones. Hicieron la prepa internacional, que fue una idea el bachillerato internacional, de Barraza, ¿no? Que era un extraordinario programa, maestro. El gimnasio, si yo lo conseguí, se lo pedí a Echeverría en otra época, y el gimnasio que está ahí también, yo lo conseguí. Salvador Villanueva Borja, que era el entrenador de básquetbol, hicimos una maqueta y se la presentamos al presidente, y el presidente le dijimos: además, presidente, fíjese que Baja California ganó el campeonato nacional de básquetbol, y lo que es Samuel García, Márquez, Jesús Herrera, que ya murió nuestro amigo Chucho, pues no nos convocaron a la selección nacional. Nosotros somos los campeones nacional. Entonces el presidente le dijo a su secretario jefe del Estado Mayor: a ver, en estos momentos se los mandas en un avión. Y en esos momentos se fue Samuel Echeverría, ¿no? Samuel García, que le decíamos el loquillo, se fue Márquez, y se fue Jesús, y creo que también el Chacho, aunque el Chacho no estaba en la prepa. Bueno, pues entonces el presidente, cuando vio, miren, ahí está ya en este acto, ya ya estamos ahí todos, vieron los poquitos alumnos que éramos, y ahí están ya los alumnos, los baños, la plaza que le llamamos Salvador Allende, ¿no? Porque en ese tiempo pues éramos muy de izquierda, y cuando asesinan, y el país estaba, y asesinan al presidente Allende, los norteamericanos, en un golpe de estado para quitarle el cobre, le pusimos en homenaje la Plaza Salvador Allende. Y bueno, pues Marcelino Hidalgo fue la cabeza de este movimiento. Por eso he estado voy a buscar a la directora de la preparatoria, porque hay que rendirle un homenaje. Sí. Porque luego ¿cuánta gente no se pelea hoy en día por estudiar ahí? Pero es que luego la gente no sabe, ¿no? No sabe, la gente llega ayer y dice: ay, mira qué bonito hizo Marina, o ay, el PAN lo hizo. No, fue Echeverría hizo el río Tijuana, él trajo todas las estatuas que están en el río Tijuana. Ese gran desarrollo, la primera etapa, la segunda etapa, la tercera etapa, que llega hasta la salida de Mexicali, todo eso es producto de esa gran canalización del río Tijuana. El río Tijuana, todo lo que es la Tijuana. Sí, le cambió es que no lo hubieran. No era ciudad, antes de eso era un desorden, ¿no? Era un desorden. Y Marcelino y yo, también les he contado aquí, trabajamos con el ingeniero. Se me fue su nombre, Moctezuma era el subsecretario, Chávez Carrillo, y que incluso Marcelino le decía padrino, no sé por qué, ¿no? Chávez Carrillo, y nosotros fuimos a censar en el río a las personas que vivían ahí para quitarlas. Había que moverlas, Había que moverlas, entonces conocíamos muy bien todo eso. Y Marcelino era allí el jefe de censores. Muy bien. Entonces, bueno, pero Marcelino fue un hombre que le interesaba mucho todo lo social. Fue candidato a diputado en 1992, aquel robo extraordinario que hizo el PAN, porque mandaron una
orden de Mexicali, de que pueden votar sin credencial. Sin credencial. ¿No? Entonces, bueno, se hizo un relajo. Pero ahorita les sigo contando. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Estábamos con la muerte de mi queridísimo amigo Marcelino Hidalgo Silva, que no solamente es la pérdida de un amigo, un hermano, sino un hombre que fue puntal en la vida de Baja California. Quiso ser diputado en el 92, fue diputado más tarde. Es una gente que fue director del Registro Público de la Propiedad cuando yo fui secretario, cuando fui... ¿cómo se llama? Ministro de Justicia en el estado de Chiapas. Me lo llevé y fue mi coordinador de asesores. Y Marcelino fue muy importante en Tijuana porque él estuvo al frente de la Comisión Desarrolladora de Tijuana, ¿no? Que fue la que hizo todas las rampas, las rampas en el tiempo de Jicotenca Leiva, porque antes uno bajaba de la Independencia, pero no te comunicabas a la Roma, ¿no? Porque eran dos. Entonces se hicieron una serie de rampas, más de 30 rampas, ¿no? En donde Marcelino fue el director de esa obra en toda la zona de Tijuana. Comunicó a las escuelas, a las colonias de Tijuana. Y luego a Marcelino también le encantaba mucho la cuestión sindical. Fue profesor de la escuela de la Lázaro Cárdenas, y ahí llegó a ser delegado de sindical de la prepa. Siempre todos, cuando teníamos un problema en el ISSSTE, recurríamos a Marcelino Hidalgo. Sí, trabajó en Bienestar también, ¿no? Con Jesús Ruiz Uribe, ¿no? Y trabajó en la Secretaría del Trabajo también en algún momento. Y también fue en la Secretaría del Trabajo. Del Estado. Pues es una gente que los que estudiaron Derecho en la primera generación y los alumnos de la prepa lo conocen, los líderes del sindicato, los líderes del ISTECALI y mucha gente. Realmente, amigas y amigos, sentimos mucho la partida de Marcelino Hidalgo. Era como mi hermano, pero no solamente porque era mi hermano lo traigo al programa, sino porque fue un hombre puntal en el desarrollo de esta ciudad. Y desgraciadamente los seres humanos tenemos la actitud de no reconocer a las gentes el trabajo que desarrollaron. Y él es un hombre que hizo mucho por la ciudad, por el estado. Su hermana Ceci estuvo conmigo también en la prepa, la quiero mucho y me he comunicado con ella y pues por ella nos hemos enterado de todo lo que ha pasado. Y seguro Marcelino murió en los Estados Unidos, entonces van a tardar cuando menos unos 8 días para regresarlo a México. Cuando ya haya todo acordado, pues daremos a conocer a través de diferentes medios donde será un reconocimiento a su vida y a su paso por la tierra. En fin, pues es lo que tengo que decir y mucho más de mi amigo Marcelino Hidalgo, y hasta muy pronto. Ahora, Alfredo, pues otro tema. Bueno, antes de que empecemos con los otros temas, es increíble lo vertiginoso de los acontecimientos políticos, ¿no? Hoy en día, prácticamente cada día salta algún tema muy importante, tanto nacional, internacional, ni se diga. Yo hace un rato que estaba esperando que iniciáramos el programa, hice una lista rápida de las cosas que han estado pasando desde la última vez que estuve por acá, en octubre, noviembre del año pasado.
Y sí me quedo, y fue así a la limón, la hice rápido. Desde entonces acá cambiaron al fiscal de la federación y lo enviaron al anterior a ser flamante embajador en, creo que en Reino Unido, ¿no? Reino Unido, sí. La cárcel debería estar. Sí, fue un proceso muy, digamos, único, ¿no? Y luego después se preparó y fracasó una reforma electoral que presentó la presidenta. De las tensiones con nuestros vecinos, dice, diga, los aranceles, la declaración de ilegalidad de los aranceles por parte de la Suprema Corte, todas las agresiones que luego estábamos viendo en vivo y en directo contra de trabajadores indocumentados, el despido de la responsable del gobierno de los Estados Unidos de toda esa área, que entre otras maneja la patrulla fronteriza y ICE. En nuestro país, bueno, pues filtraciones de más funcionarios que nos enteramos que no tienen visa, que ahora ya yo creo que se debería establecer en Baja California requisito para ser candidato tener visa para cruzar, ¿no? Y luego presentación y actualmente el debate que se está haciendo del Plan B, esta reforma electoral. Y bueno, ya la cereza del pastel es una nueva guerra en Medio Oriente que nos tiene a muchos muy nerviosos. Es increíble cómo pasan cosas, de verdad, ¿no? Pero bueno, pues lo de Marcelino fue un caso así de esos inesperado. El sábado me habla por teléfono y me dice, oye, brother, ¿por qué no nos reunimos? Sí, hombre, ¿cómo no? Me dice, el martes, le dije, fíjate que el martes ya tengo un compromiso con un grupo de amigos, ¿qué te parece el miércoles? Órale, el miércoles. Él ya sabes que le encantaba el Chiqui High. Sí. No, yo me acuerdo, yo te lo comenté, tú dices que tú el sábado hablaste con él, yo el viernes me lo encontré en los juzgados, ¿no? Ajá. Ahí yo iba rumbo a los baños, después de haber revisado un expediente, y él me gritó, hey, y volteé a ir, y ahí me quedé un rato platicando de a ver cuándo nos veíamos contigo, y luego después sucedió todo eso así de tan inesperado, ¿no? Pero pues bueno, pues así es la vida. Así es la vida, amigos. Bueno, y hablando de así es la vida, hoy se conmemora el 120 aniversario de Juárez. Natalicio de Juárez. Benito Pablo Juárez García, que era pues un zapoteca 100%, ¿no? Indio. ¿Saben cuánto medía Juárez? ¿Tú sabes cuánto medía Juárez? Pues unos 50 por ahí. 1.37. Ay, caray. Era el más chaparrito de los presidentes. Yo creo que más chaparrito que Madero, ¿verdad? Que era chaparrito. Sí, que era. 1.37. Él en su libro Apuntes para mis hijos dice, mis padres eran totalmente zapoteca, 100%. Sí, ella se llamaba Brígida y su papá como Marcelino Hidalgo, Marcelino, ¿no? Vale. Entonces, pues es un hecho extraordinario, ¿no? Que un hombre con estas carencias, con estas, pues haya llegado a lo más alto del país. Y bueno, yo leo mucho a un español que se llama Ortega y Gasset. No es un filósofo, es como un divulgador de la cultura, un pensador. Y Ortega y Gasset tienen unas tesis que yo la he hecho mía y es cierta. Soy yo y mis circunstancias. O sea, un hombre es lo que es él, pero también lo que fueron sus circunstancias, ¿no? Entonces Juárez, bueno, ya saben toda la historia para no repetirla, se va a Oaxaca, se va con su hermana, se lo ponen bajo la tutoría del padre Villanueva, empieza a estudiar seminario, aprende latín, va a ser cura. Y luego vienen dos circunstancias. En ese momento se crea el Instituto de Artes Liberales y Literatura. De la prerreforma. De la prerreforma. Movimiento de la prerreforma de Gómez Farías. Con Gómez Farías. Y una gran cantidad de gente se va para allá. Sí, a estudiar. ¿No? A estudiar las artes liberales, porque así le llamaban a esas carreras. Ahora resulta que al irse para allá, Benito Juárez, que ya había terminado su carrera de sacerdote, no puede ordenarse sacerdote porque no hay obispo. ¿No? Lo que es la historia, bueno, ¿no? Digo, las circunstancias. Como no hay obispo, no se ordena para sacerdote. Pero entonces... La historia hubiese sido otra de este país, ¿no? Y entonces, nada, pues que se va
Sí. se va a seguir estudiando. a empezar a estudiar Derecho. La carrera de Derecho. Vamos a una pausa, queridos amigos, y regresamos. A fondo, más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano. Fueron tantas cosas que podríamos contar de Benito Juárez. Hay algunas controvertidas que también las vamos a ver si tenemos tiempo. Pero entonces, bueno, ya terminó la carrera, fue regidor, fue presidente municipal, diputado local y diputado federal, y eso lo lleva ahí para codearse con todos la clase política nacional. Con toda la clase liberales. política nacional. Hay dos circunstancias que también, otra vez las circunstancias de Juárez. Cuando Juárez es gobernador, quiere pasar por el territorio Santana para dirigirse creo que a Veracruz, y Juárez le niega el paso por Oaxaca. Entonces, cuando Santana vuelve a ser presidente, le dice: ¿te acuerdas, Benito, cuando no me dejaste pasar por Oaxaca? Por Oaxaca, pues te mando, se va exilado, y es cuando se va a Nueva Orleans. Fíjense nada más, una circunstancia ajena a su voluntad. Se va a Nueva Orleans y allá conoce a Melchor Ocampo, allá conoce a todos los liberales, ¿no? Claro. Y entonces pues, una generación importantísima, sin la cual no se puede explicar Juárez no era en principio liberal que se conociera, no era un estudioso, era un pragmático, pero en ese tiempo allá de exilado, haciendo tabaco en Nueva Orleans, lo lleva a tener trato con todos los liberales de aquella época, que ahí estaban también. Entonces se convierte en uno de ellos, en liberal. Entonces, cuando viene el levantamiento, el plan de Ayutla, por cierto, en esa época es cuando trágicamente Juárez no tenía dinero, casi nunca tuvo dinero, mueren de hambre 2 de sus hijos. Él lo dice en este libro de Apuntes para mis hijos. ¿Cómo mueren de hambre? Porque no tenían para el gas, porque vivían en Nueva York, y bueno, mueren sus hijos. Una gran tragedia, que se te mueran tus hijos, es algo extraordinariamente duro. Pero luego viene la revolución de Ayutla en 1855. Viene Juan Álvarez como presidente, forma un gabinete, y entonces pues ya lo conocen los liberales. Claro. Y lo invitan, ¿no? Y lo invitan a Juárez. Por eso esa circunstancia de que lo odiaba Porfirio Díaz y lo envió, ¿no? Pues cambió su historia. Lo invita y es secretario de Justicia, y es cuando van a dar la ley Juárez, la ley de desamortización. No, la ley de desamortización es de Melchor Ocampo. Él es la ley de el registro público, es los cementerios llegan a panteones civiles, en fin, ¿no? Obviamente viene una etapa difícil, y ya estamos en 1857, ¿no? Juan Álvarez no le interesaba ser presidente, y nombran a Ignacio Comonfort, que era pues liberal moderado, ¿no? Y entonces decide nombrar a Juárez, pues que era el abogado, presidente de la Suprema Corte de Justicia, que en aquel tiempo, de acuerdo a la Constitución, ya no sé si era la de 1836 o la del 24, pero en aquel tiempo el presidente de la Suprema Corte de Justicia sustituía en su ausencia al presidente de la República. Y otra vez otras circunstancias, ¿no? 1857, Comonfort presidente. La mamá de Comonfort era bien católica, ¿no?
prácticamente lo hizo que renunciara. Y lo ¿no? hizo que renunciara. Sí, porque para poder permanecer ahí tenía que jurar la Constitución de 57, que era condenada por todos los católicos. por la iglesia, ¿no? Y Juárez era muy católico, Salvador. Sí, sí, como muchos de los liberales. Y ¿no? entonces, bueno, pues entonces esa circunstancia de la mamá de Comonfort obliga a que Comonfort renuncie. Y renuncia, ¿y quién va a ser presidente de México? Juárez, finalmente. Juárez. Fíjese nada más. Le cayó la presidencia, ¿no? Fíjese Pero sí, nada más que circunstancia. Pues dice Ortega, sí, tiene mucha razón. Soy yo y mis circunstancias. Claro. Si llega a ser presidente de México, va a haber una etapa extraordinaria de allí hasta 1867. Se van a expedir las leyes de reforma. Allá en Veracruz va a venir la guerra de reforma, triunfa la guerra de reforma, van aquellos mexicanos que quieren, como ahorita Salinas Pliego. Sí, las cosas no han cambiado tanto. Salinas Pliego y Verástegui que van allá con Trump. Ay, señor, ojalá usted pudiera hacerse cargo de México. Y van ahí, le imploran. Bueno, pues también aquella época había los Salinas Pliego, ¿no? Sí. Y van allá con Napoleón, y Napoleón dice, está bien. Y si a otra circunstancia resulta que el emperador de Austria estaba hasta el gorro de su hermano, ¿no? Porque su hermano se metía en todo, lo hizo secretario de Marina, le quiere bajar a la Sisi, que era una de las mujeres más bellas de aquella época. Entonces el hermano lo casa con Carlota y lo convence que se venga de emperador a México. De emperador a México. Y es ahí donde empieza otra etapa, muy similar a la que estamos viviendo, otra vez una gran crisis de soberanía, ¿no? Juárez emerge como la antorcha de defensa del territorio nacional, la soberanía reside en el pueblo la ejerce a través de sus representantes, el representante es el presidente, y ahí con su carrito negro por todo el país defendiendo la soberanía. Hasta Paso del Norte, ¿no? O sea, no dejó el territorio. Sí, nunca dejó el territorio. Eso es muy importante. Y lo quisieron decir, que de todos modos, si hubiera pasado, pues son circunstancias extraordinarias, no puedes juzgar una cosa como esa, pues me vienen Sí, pues el poder del ejército francés en aquel entonces era el ejército más poderoso, ¿no? Pero es muy importante, y además te comentaba antes de empezar el programa que es muy actual toda esa etapa en la que Juárez decidió llevar su gobierno a Paso del Norte, hoy Ciudad Juárez, para no dejar el territorio nacional y desde ahí organizar, digamos, el contraataque, ¿no? Todas las escaramuzas que eventualmente provocaron la derrota de Maximiliano. Y es muy importante porque, la verdad, si uno estudia el derecho internacional, hoy en día hay varios gobiernos en el mundo que ponen en entredicho la figura de la soberanía. Digo, para efectos prácticos, pues dicen, no, ¿cuál soberanía? No, en el mundo manda el que puede mandar y el que tiene los medios, el más fuerte. Y eso estamos viendo desde hace, no de ahora, de hace algunos años para acá. Y nada menos cuando el gobierno de Estados Unidos le pidió apoyo a los socios de sus socios de la OTAN para lo que está pasando en Medio Oriente. Me llamó mucho la atención que todos ellos al momento de responder dijeron, no queremos intervenir en una guerra que para empezar es de una legalidad debatible, ¿no? Porque también hay normas internacionales relativas a la guerra, ¿no? Entonces decían, es debatible, pero lo que estaban diciendo estos primeros ministros, jefes de gobierno de Europa, es que el derecho internacional existe y tiene que ser respetado, y
Y la pieza que arma todo el derecho internacional, pues ese es el concepto de soberanía, ¿no? Es decir, que cada país tiene derecho a autorregularse, ningún país... Todo eso está en la Carta de las Naciones Unidas. Por eso es que yo creo que el gobierno de Estados Unidos no va mucho a las Naciones Unidas, porque viene todo el respeto que se debe en los estados, en la integridad territorial. Entonces, es una guerra ilegal porque no hubo declaración de guerra y no hubo ni hubo peligro inminente. Exacto, porque los convenios estos de Ginebra que establecen algunas causas que pueden dar origen legítimo y legal a un conflicto armado, pues no se han dado, ¿no? En Medio Oriente. Entonces, aquello que hizo Juárez, el sostener la integridad del territorio y el sostener que México es un país soberano, que no va a admitir que en aquel entonces la potencia de Francia mandara aquí como un imperio, pues es muy actual. Es decir, todavía lo estamos viendo, todavía hoy se cuestiona o se están cuestionando algunos gobiernos si de verdad existe la soberanía. Y por supuesto que países como el nuestro, gobiernos como el nuestro, el de México, pues sí reiteran que ese es un concepto que tiene que ser preservado. Y por eso digo que nada más actual hoy en el año 2026 que toda aquella, digamos, faena que hizo, por llamarlo de alguna manera, el presidente Juárez ante la adversidad y ante la agresión y ante la invasión, ¿no? Era algo que... ¿Tú te acuerdas cómo empieza el libro de contrato social de Juan Jacobo Rousseau? No, lo he oído varias veces, pero no recuerdo este momento. Está, pues me falla, mi mejor carta me falla. Bueno, Juan Jacobo Rousseau dice, el hombre nace libre, ¿no? Pero vive encadenado y hace bien en vivir encadenado si no se puede liberar. Pero cuando rompe esas cadenas, obra mejor. Es decir, pues tú naces libre, pero si te esclaviza, pues no te queda otra. ¿No? Pero eso no significa que renuncies a ser libre. Ese derecho a la libertad. Y esa es la soberanía. Sí. La soberanía, pues es ese concepto que tienen los pueblos, que viene desde Bodino en sus 7 libros de la República, pero donde se ve más claro es en el caso de Felipe el Hermoso. Felipe el Hermoso, cuando trae al Papa Aviñón, controla al papado. Cuando trae a todos los nobles en sus manos, controla la nobleza. Y cuando convoca a un gran parlamento de todas las ferias y de todos los pueblos que tienen representación, están los tres y lo reconocen a él. En ese momento todo el mundo dice, ahí reside la soberanía, claro. Porque puede todo dentro de su territorio y nosotros dentro de nuestro territorio podemos todo. Ya sé que hay leyes y mira, a ver, yo creo que muy poca gente sabe un incidente que acaba de pasar allá en Tamaulipas. En Tamaulipas, en una playa de Matamoros, ¿no?, pegada al río Bravo, se metieron un grupo de comandos norteamericanos a las playas mexicanas y pusieron los letreros, no avanzar, límite, no sé qué. Se enteró la presidenta Sheinbaum y mandó a la Marina. Y llegaron los marinos mexicanos y ¡pum!, tumbaron todas los letreros y ahí hay marinos, hay destacamento y se fueron rápidamente los marinos norteamericanos. ¿Qué hicimos? Sí, nadie duda que los Estados Unidos es una de las potencias, ¿no?, potencias más importantes del mundo. Aunque bueno, Irán ahorita le está poniendo las castañas. Ya está haciendo, mucha gente está preguntándose eso. Ese es otro tema. Ese es otro tema. Pero la presidenta ejerció la soberanía. No dijo, ay, los americanos son más fuertes que nosotros, nos van a meter una bomba atómica. Digo, saquen a esos tipos de ahí y pongan un destacamento porque ese es tierra territorio soberana. Mexicano. Y mandó una nota diplomática. Ya sé que allá en Washington las notas diplomáticas pues no las leen. No las leen. A ver, contéstenle con la que tenemos para todos cuando nos mandan una nota. Entonces mandan una que ya tienen ahí. Pero bueno, como sea, sí, se ejerció la soberanía. Entonces, mientras no la podamos ejercer por la presión de un país, pues obramos bien, porque ni modo que nos expongamos a que nos maten, pero en cuanto la podamos ejercer, como para guiando a Rousseau,
en ese momento obramos mejor. Sí. Y esto no solamente, digo, es para estar orgulloso por la historia de México y por un poco todo el contexto que ya hablabas, en el que Juárez pues fue la cabeza que coordinó todo un esfuerzo para sacar a Maximiliano y al ejército de México, y todas las circunstancias también que se dieron, lo que estaba pasando en Europa, en fin. Pero hoy en día también hay una línea de pensamiento conservador en el mundo que establecen eso, que no, el diría de la soberanía es algo muy raro, no, ahí depende. No, la soberanía. En la Carta de Naciones Unidas ahí está muy claro, esbozado. Lo que pasa es que en Naciones Unidas, pues en términos generales, depende de los norteamericanos, ¿no? Salvo el Consejo de Seguridad, donde está China y donde está Rusia, pues ahí Rusia, es el único, Francia y Reino Unido. Francia, ahí es donde ese es el verdadero órgano de control internacional. Que no funciona tampoco, no ha funcionado. No funciona tampoco porque tiene que ser porque siempre, todos ellos tienen intereses. Es por unanimidad, ¿no? Entonces, bueno, pues estamos viviendo cosas muy importantes, pero Juárez no se metió a analizar la soberanía y el Consejo. Juárez dijo, esos cuates se metió en la México y pues hasta con resorteras. A ver cómo lo sacamos, ¿no? Y hasta que lo sacaron. Acuérdate que hay una carta que le manda Maximiliano, porque Maximiliano pues era un hombre liberal, ¿no? Sí, porque en Europa estaba, en ese momento era el hervidero del liberalismo, ¿no? Y le manda una carta y le dice, bueno, pues mira, pues aquí vine porque el pueblo de México quiso. Yo te propongo que nos arreglemos y que vamos a hacer instituciones liberales y vamos a mantener las leyes de reforma y bla, bla, bla. Y te nombro primer ministro y tú gobiernas y yo soy el emperador, ¿no? Entonces Juárez le dice, pues no, gracias, pero no. Y luego le dice, bueno, perdón que no escriba más, pero tengo cosas más importantes que hacer. ¿No? Sí, y esa parte también incluso lo debilitó a Maximiliano todavía más, porque los grupos de conservadores que lo habían estado apoyando aquí dentro, cuando vieron que se había pronunciado en favor de las leyes de reforma, dijeron, ¿qué pasó? ¿En qué quedamos, no? Hay muchas cosas de Juárez que yo creo que en algún otro momento lo podemos analizar y discutir, porque Juárez no es así total y absolutamente el hombre que todos le debemos aplaudir, porque él es, desde su perspectiva liberal, ¿no? Liberal es la base del capitalismo. No había justicia social, ¿no? Sí, no había Estado, ¿no? Sí, no, realmente México era... Todos eran pobres, pero entonces ellos quieren hacer que surja el capitalismo y se van en contra de las tierras de las comunidades, no solamente de la iglesia. De la iglesia, pero eso lo vamos a comentar en otro momento, porque amigas y amigos, nos vamos a tener que despedir con usted, como siempre nos pasa. Son temas muy emocionantes. Sí. Bueno, nuevamente damos la bienvenida a Alfredo y le mando un saludo muy afectuoso a la familia de Marcelino Hidalgo. Estamos con ustedes. Un abrazo, amigas y amigos, y nos vemos la próxima semana. A fondo. Más allá de las noticias, un análisis profundo de los temas que impactan nuestra sociedad. A fondo con Amador Rodríguez Lozano.